Hola Ricardo querido, al fin, qué lindo verte. ¿Cómo? Qué gran placer, Un Ricardo. placer, espero que sea una buena conexión, Marco. Sí, cómo no, acá los tenemos, lo están mirando todos, hay como 4, 6, 8 pantallas que lo están reproduciendo su imagen, todos felices. Gracias Ricardo por atendernos. Ricardo querido, ¿me escuchás bien? Se cortó. Sí, escucho bien, sí. Por ahí se corta un poco, pero escucho. Estamos... Perfecto. A ver, Ricardo, para comentar, ¿no?, un poquito a todos los jovencitos, si tenemos que buscar esa tarde de su infancia o de su juventud, donde usted dijo, me quiero dedicar a los autos de carrera, ¿cuál fue esa tarde? Bueno, siempre me gustaron mucho los deportes, tuve oportunidad de practicar varios y bueno, a los 17 años ya comencé con el automovilismo. Pero creo que desde que comencé fue que me decidí dedicarle el 100% del tiempo a esa actividad, o sea, fue el que más me apasionó. Qué fantástico. ¿Y siempre tuviste la mira puesta en la Fórmula 1, ya que vos comenzaste a correr en lo que es Turismo Nacional, que saliste 2 veces campeón cuando era una categoría del carajo esa? Sí, siempre tuve la ilusión de poder correr en Europa, o sea, fue como un objetivo que tenía, pero lógicamente no sabíamos, nosotros estamos lejos y es un automovilismo totalmente distinto, y más en esa época con las comunicaciones y todo. Pero bueno, paso a paso fui tratando de buscar la manera hasta que se me dio, recién a los 24 años, 25 años, pude salir para Europa. Para que todos, Ricardo querido, tengan noción de tu dimensión como piloto, y está en la entrevista que le hice a Rubén Daray, la pueden buscar en YouTube, no es que lo estoy diciendo yo, lo dijo él, que fue tu rival. Estás entre los 3 o 4 mejores pilotos de la Argentina. Dice que sos un talento increíble, así que imagínate lo orgulloso que estamos de que estés hoy acá con nosotros. Esto lo dijo el gran Rubén Daray. Bueno, yo agradecido por esas palabras. Rubén es un amigo y fue un excelente piloto, fue extraordinario. Desde el primer momento que lo vi ya me di cuenta que era muy bueno, y después como periodista, bueno, está más sobre las palabras. Eh, yo sinceramente agradezco mucho, Marcel, los elogios, eso, pero yo traté de hacer lo mejor que pude, me dediqué a full a esta actividad que es apasionante. Y bueno, siempre dije que en Argentina hay excelentes pilotos, tenemos excelente materia prima en ese aspecto, tenemos excelentes pilotos de avión, por ejemplo, y somos gente que podemos tener muchos pilotos en Europa, pero las condiciones no están dadas. Tal cual. Hiciste lo mejor que pudiste. Ya vamos a ir a la época de la Fórmula 1. Séptimo Canadá, séptimo Argentina, octavo Brasil, décimo Sudáfrica. En esas 4 carreras hubiese sumado puntos, querido Ricardo. Así que, pero ya vamos a ir a la Fórmula 1. ¿Cómo fue tu encuentro con Bernie? O sea, vos te enterás que él está en el Automóvil Club y vos vas para allá, vos estabas con una premiación del TN y lo encontrás. ¿Cómo se da el encuentro con Eccleston en el Automóvil Club argentino? Bueno, fue una cosa muy casual. Yo estaba en el Automóvil Club Argentino porque se corría la Fórmula 1 y como piloto había salido campeón, como tú dijiste, había ganado grandes premios, muchas carreras. Y bueno, son esas cosas que se presentan a veces en la vida. Él camina con el Automóvil Club y otros directivos. Y bueno, fue una cosa que me ocurrió en el momento, me presenté y le dije que quería en Europa. Entonces, bueno, la gente que estaba alrededor le dijo que yo era un chico de Argentina, que había salido campeón. Entonces él me miró fijo y me dio una tarjeta.
En esa época no, las comunicaciones no eran como las de ahora. Y bueno, en la tarjeta, el número de Telex de la oficina, él me dijo, contácteme, y ahí quedó todo. Bueno, yo pasó el Gran Prix de Argentina y lo contacté, me respondió la secretaria, todo, y ahí logré la conexión con Max Mosley, que armaron un equipo eh, inicialmente paralelo, dos autos con Giacomelli en la primera temporada de Fórmula 2. Y así fue como empecé. ¿Te costó la adaptación, Ricardo querido? Porque eran autos que, si mal no recuerdo, creo que pesaban 400 kilos, por ahí tenían como 500 burros más o menos, eran unos bichos terribles. Sí, la relación peso-potencia era eso más o menos, de 400 y pico kilos y 300 caballos, 320. Muy duro, primer año, muy difícil. En la Fórmula 2 europea en ese momento corrían siempre 4 o 5 pilotos de Fórmula 1 porque no había muchas carreras de Fórmula 1, entonces usaban la Fórmula 2 para mantenerse en training, digamos. Lógicamente la adaptación fue complicada. No conoces los circuitos, no sabes qué relaciones de caja usar. Eh, eh, no se puede preguntar mucho porque no te contestan. Ganarse el respeto cuesta, así que fue un año muy difícil, pero por lo menos en Po, en la tercera carrera, cuarta carrera, ya sumé puntos, o sea que terminé en un sexto puesto, y bueno, me empecé a hacer notar de una u otra manera, pero fue un año muy, muy difícil el primer año. O sea, para el que vaya, cualquier deportista que vaya de cualquier índole, sea de automovilismo o de otra clase de deporte, tiene que adaptarse no solamente al deporte, a la exigencia del deporte, sino también a un estilo de vida distinto, la cuestión de la alimentación. Hay muchas cosas, muchos detalles que uno aprende en el camino, no es lo mismo que estar acá en la Argentina. Claro, Ricardo querido, Esteban Tuero en una oportunidad dijo que lo que más hacía mella era la soledad en la semana, ¿no? Durante las carreras estaba todo bien, pero para en la semana estaba uno solo, en un lugar lejos de los afectos. ¿Hacía mella? ¿Te pasaba eso, Ricardo? Lógicamente uno está muy solo, o sea que no debería ser así, pero bueno, las circunstancias para los pilotos argentinos en su mayoría nos ha pasado todo lo mismo, excepciones. En el caso personal mío, lo de la soledad lo podía manejar, o sea, es una cuestión de que es como toda la vida, hay que saberlas interpretar. A veces la soledad es una excelente manera. O sea que en ese aspecto me manejé bien, aparte tenía problemas de idioma, que más o menos me daba vuelta. El problema grave era cómo estar competitivo al lado de todos esos pilotos. En esa época había 45.000 licencias en Francia, creo que algo de 38.000 en el Reino Unido y en Alemania había cerca de 50.000, o sea que, y todos quieren llegar al mismo lugar, son todos perros de presa, entonces es complicado y no hay que pasar desapercibido, eso es lo fundamental, eso lo supe desde un primer momento. Si uno se ha desapercibido, la oportunidad de a veces pensar una sola vez. Claro que sí, estimado Ricardo, lo tuviste siempre presente, así fue como lo encaraste al gran Bernie Ecclestone. ¿Fue un consejo de Bernie que vos des el salto a la Fórmula Aurora? ¿Que vos des un salto a una categoría mayor? ¿O lo decidiste vos, Ricardo? No, yo estaba ese año estaba en el equipo Polifac BMW y entre March y BMW Meso se habían hecho un equipo. Y el equipo tenía algunos problemas de que tenía demasiados autos y
poco ingeniero, poco repuesto, o sea, era complicado. Y bueno, el Nürburgring a 280 más o menos, 290 en la recta principal, por suerte, se me rompió una parrilla de suspensión. Ya había tenido, o sea, lo pude mirar al auto, pero me bajé del auto y me fui al hotel. Y esto fue en las pruebas. Y anteriormente, esa era la segunda o tercera carrera, anteriormente en Silverstone, cuando fui a probar en febrero la primera vez, se me cayó el pedal de freno antes de stop, y también tuvieron, qué sé yo, como 20 minutos para sacarme de dentro del auto, porque quedé entre los alambres, todas las cosas. Y bueno, entonces hablé con Eccleston y me dijo, deja venite inmediatamente para Londres. Esto fue en Alemania, me dice venite inmediatamente para Londres, y me colocó en la Fórmula 1 en el equipo Charles Close, en la Fórmula Aurora. Qué fantástico, qué fantástico. Ya ahí tenías... O sea, fue el que... Claro, claro. Ya ahí tenías, Ricardo querido, un vínculo muy especial. De hecho, debe haber sido una de las pocas personas o el único argentino en viajar en el jet privado, en el avión privado de él, con Bernie. Estabas en una situación, un privilegio de lujo. Sí, yo pasé el primer año casi sin tener contacto con él. Recién en el segundo año, por algunas razones circunstanciales, que no es el caso comentarlas ahora, nos acercamos más. Y bueno, tuvimos una buena relación y yo tengo una profunda admiración por él y un gran agradecimiento. Así que tenía una relación muy fluida con él, o sea, creo que no pasaban 2 días sin que habláramos por teléfono, o un domingo que no había carrera, siempre me llamaba y almorzábamos el domingo en algún lugar en Londres, o sea que con él y con Tuana, con la señora, o sea que para mí siempre me destacó y yo siempre se lo agradecía eso, que siempre fue muy correcto conmigo, y le agradezco porque no hubiera podido yo llegar a correr en Fórmula 1 si no hubiera sido por él. Ahora, él es una persona extremadamente inteligente y con una visión de lo que tenía que ser el automovilismo internacional tremenda, y bueno, la Fórmula 1 actual es un poco lo que él hizo en su momento. Claro que sí. Pero claro. se fueron dando circunstancias. En la Fórmula 1 inglesa, que corríamos en Francia, en Italia, también en Francia, bueno, él siempre tiene información, entonces él sabe. Ellos saben, hay 2 o 3 personas que saben quién funciona bien, quién no funciona bien. Ellos saben si tiene uno un auto para clasificar 15 y lo clasifica 18, lo saben, y si tiene un auto para clasificar 15 y lo clasifica 10º, ellos también lo saben, o sea que Qué hermoso. Ellos saben el potencial. Qué hermoso mundo, qué hermoso mundo. Ricardo, ahí en ese interín que vos estás participando en la Fórmula Aurora, en la Fórmula 5000, te empezás a tener contacto con el Brabham de Fórmula 1. Ya Bernie te empieza a sondear, a alargar la soga para que sondees el Brabham. Sí, un día me llamó y me dijo que tenía que probar, después que gané Brands Hatch con la Fórmula Aurora, me llamó por teléfono y me dijo: tenés que probar en un McLaren M23 en Brands Hatch. Y bueno, fui, me hicieron una prueba ahí del año anterior. Y bueno, después al mes había pruebas libres en Silverstone, donde estaban todos los equipos Fórmula 1, y me llamó Herbie Blash, que es el manager del equipo de él, y de Brabham, y me dice que fuera, pues tenía que probar Brabham, Arrows, o sea que tenía que probar el auto de Newman y el auto de Mass, de Jochen Mass, de Arrows. Entonces fui, y bueno, probé Arrows, estaba Jochen dando vuelta, lo bajaron a él, me subieron a mí, después lo bajaron a Nelson y me subieron a mí, y bueno, ahí se acercó Carlos Reutemann. Carlos se acercó porque estaba, y bueno, creo que estaba disfrutando el momento de él, porque me dice, se portó muy bien, me dice: Ricardo, en tal curva en Silverstone, el grip está
un metro adentro, ¿viste? Del radio, y yo le dije, yo ya sabía porque había corrido ahí, pero fue un gesto muy bueno de él de decirme eso, porque son los pequeños secretitos, o sea que uno ahí a lo mejor tiene 3 décimas menos. Qué hermoso, qué hermoso. Lo hizo, yo creo que era Carlos, ¿viste? Lo hizo porque estaba disfrutando el momento. Le están haciendo fiesta los perros. Lo vamos a molestar 20 minutitos más, Ricardo, y lo liberamos. Ténganos paciencia acá, que esto está hermoso. Aparte de Lole, en un momento cuando estaba probando, y ya quiero que me diga después las diferencias del Fórmula 1, ¿Piquet le dio algún consejo? ¿Algún piloto se le acercó a aconsejarle algo, a hablarlo? Eran todos muy retraídos, Ricardo. No, es como en todo deporte. Hay un momento en que la gente empieza a respetarlo a uno, por lo que uno hace. Pero no, ninguno, ahí es todo muy, muy seria la cosa. O sea, donde sí se portaron muy bien todos fue cuando tuve que debutar en Canadá, que yo no tenía ropa. Después de los 10 minutos que di vuelta en el auto con la ropa del Lauda, bueno, Gilles Villeneuve y Lafitte se acercaron y me prestaron los guantes, zapatitos, todo para que pudiera al otro día, bus, esas cosas. Sí. Qué fantástico, porque ahí vamos a ir a ese episodio. ¿Cómo, Ricardo? No, que bueno, yo tenía mi ropa en Londres, me la mandaron y recién la tuve para el día sábado. Qué lindo, qué hermoso. El viernes no tenía la ropa mía. Y Ricardo, cuando se subió por primera vez al Brabham, ¿le sorprendió algo en relación a la potencia que usted estaba administrando en la Fórmula 5000? No sé, ¿frenaba más adentro el auto, aceleraba más o eran potencias similares, Ricardo? No, sinceramente cuando me subí en Montreal yo ya estaba parado, o sea, yo ya había probado ese auto. O sea, yo había probado también el BT48, el Alfa Romeo que tenía Brabham, que es un auto maravilloso, que entregaba la potencia de 5.000 a 12.000 revoluciones. El Cosworth le entregaba entre 9.500 a 11.500. Pero no, la impresión grande fue el salto que fue de la Fórmula 2 cuando probé el McLaren M23. Ahí sí se noté la diferencia tremenda entre un Fórmula 2 y un Fórmula 1. O sea, en la primera vuelta frené 50 metros antes de lo que debía y cuando aceleraba creía que estaba en un cohete. No, la diferencia es tremenda. En Fórmula 1 no hay nada igual. Qué cosa hermosa, qué cosa hermosa. Ahí sí, Ricardo, lo importante para hacer hincapié acá, que se ve que alguien lo sabía o algo pasaba, Eccleston se aseguró que vos estés en Canadá. Por todos los medios quería que te mandó el jet privado, todo, pero vos tenías que estar en Canadá ese fin de semana, ¿o no, Ricardo? Estar en Canadá ese fin de semana, ¿o no, Ricardo? Bueno, había cosas que yo no sabía. El contrato del agua terminaba el viernes a las 2 o 2:30, 1 de la tarde, no sé. Y Eccleston siempre, como lo dije anteriormente, una persona inteligente me tenía a mí de stand-by, pero yo no lo sabía. Entonces él cuando me dijo, ¿vas a ir a Montreal? Yo le dije, sí, a lo mejor voy, no, tenés que ir, me dijo. ¿Cómo me voy a imaginar que yo lo voy a reemplazar a Lauda? Entonces él se aseguró, me puso una persona al lado para que viajara en el mismo avión que yo, con los mismos tickets, porque él no fue en el avión privado de él, porque si no me llevaba a él, pero quería estar súper seguro. Entonces me puso una persona al lado que tenía el asiento de al lado y bueno, viajamos juntos a Montreal. Estaba permanentemente informado de dónde estaba yo, pero yo no sabía nada, no tenía la menor idea. Vos vas, Ricardo querido, Sí, por favor, contanos la historia. Después cuando Lauda se baja del auto y le dice Bernie, hasta aquí llegué, entonces le dice Bernie, pero
le dijo Bernie, ¿ahora qué hago? Y Lauda, también un tipo inteligente, le dijo, Nicky, pero si lo tenés a Ricardo, y decirle que yo le dejo la ropa ahí por si Qué fantástico. necesita. Qué fantástico. Eh, Comentó Oreste Berta en una oportunidad. Perdón, es un gesto, porque después Eccleston en Londres me dijo, llama a la señora de Lauda y agradecerle si no está Nicky. Por eso yo lo hice. Ahí vamos, seguimos con el debut. Esta historia es hermosa. ¿Por qué pensás que se baja Niki Lauda, Ricardo? ¿Por tema económico o porque Piquet los operaba por todos lados? Bueno, ese año Piquet era el número 1 y Lauda era el número 2 en Brabham. Y bueno, yo me daba cuenta en las carreras que Nicky estaba en el box charlando con Eccleston. Nelson bajaba el tiempo y recién Lauda agarraba y se subía al auto y se iba. O sea, eh, Piquet es un extraordinario piloto, 3 veces campeón del mundo, pero en ese momento lo estaban preparando para ser campeón del mundo. Mirá vos, Ricardo. Cuando fuiste al box que te llamó Berta, que te dijo te está buscando Eccleston, faltaban solo 10 minutos para que cerrara la tanda del día viernes, o sea, tenías que jugarte a todo por todo y tuviste el mismo ímpetu que en el Automóvil Club, Ricardo. Sacaste lo mejor de vos. Pasa que él, cuando yo me había ido al hotel por un tema de que tenía que buscar unos papeles, por un tema que tenía que hacer con la visa, y queda muy cerca ahí del circuito. Y lo veo entrar a Lauda en el lobby del hotel. Y él me miró, pero no me dijo nada. Y los autos estaban girando en la clasificación. Entonces yo dije, algo pasa. Entonces, bueno, tardé creo que 2 minutos en estar en el circuito. Y bueno, me lo encontré Oreste me dijo, te está buscando Eccleston. Y bueno, cuando lo veo a Eccleston me dice, ¿dónde te metiste? Y le dije, no, es que tuve que ir. Y me dice, ahí está ese auto para vos. ¿Te vas a subir? Entonces yo me quedé un poco frío. No tenía ropa, ni casco, nada, una cosa. Y me dice, bueno, está bien, lo dejamos para el próximo turno de clasificación. Y ahí le dije, no, hay tiempo. Y me dice, bueno, Nicky te ha dejado algo de ropa ahí, ponete. Y la verdad que fue una reacción buena, porque si yo no hubiera subido ahí, desde que terminaban esos 10 minutos que faltaban para terminar la clasificación, hasta que volviera el otro turno de clasificación del sábado, iban a pasar 24 horas, 20 horas. Y iba a haber mucho lobby, iba a haber muchas presiones, y a lo mejor Eccleston ponía otro piloto. Qué increíble. Me hubiera dicho, a lo mejor esperemos que cualquier cosa así. Pero él quería que subiera yo. O sea que en ese aspecto creo que quedó todo bien. Di de 3 vueltas nomás y se acabó la clasificación, pero ya quedé yo esa tarde-noche, me quedé hasta tarde modificando la pedalera. Es muy difícil poner todo bien en un coche de Fórmula 1, entonces tuve que adaptar todo lo que estuvimos trabajando como 5 horas para yo poder estar sentado en ese auto. Qué fantástico. O sea que Qué grande que sos, Ricardo. Y lo clasificaste 17 y venías cuarto, alcanzándolo a Pironini, más ni menos. sí, el auto andaba muy bien y empecé a pasar gente y bueno, el auto estaba para estar en el podio. Sí, yo estaba en el podio en esa carrera. Se soltó algo en la palanca de cambios, por suerte quedó en cuarta velocidad o quinta y pude llegar a boxes, pues si hubiera quedado en neutral tenía que abandonar. Llegué a boxes y bueno, me solucionaron el problema y colocaron las gomas, pero terminé séptimo, o sea que hice el tercer mejor tiempo de los motores Cosworth. Lo único que me ganaron fueron Jones y Piquet. Y así que bueno, con el debut, pero fue bastante excitante y con mucha adrenalina ese debut, o sea que por suerte terminó todo bien y pude terminar la carrera. Eccleston estaba muy contento, estaba muy, muy contento. Yo llego
llego al motorhome y me estoy lavando un poco, secándome con una toalla y viene Héctor y me dice, ahí te está esperando la prensa internacional, vos sos una estrella ahora, pero no te olvides que gracias a mí, ¿eh? Y la verdad, Qué grande. Un tipo derecho, ¿no? O sea, gracias. blanco, negro, las cosas como debían ser. Ricardo, querido, y si tenemos que tomar dos vértices en tu paso por la Fórmula 1, tu debut, ni más ni menos, reemplazando a Niki Lauda, o corriendo junto a tu público en el Gran Premio de Argentina del 80, ¿cuál tuvo mayor presión para vos psicológica? Sinceramente yo creo que desde que llegué a Europa, la única noche que dormí bien o que estuve realmente relajado en la noche de Montreal después de la carrera. Sí. O sea, no, creo que no lo puedo comparar con nada. Fueron emociones muy fuertes, también ganar grandes premios en la Argentina, 2 grandes premios, ganar 2 campeonatos argentinos, correr en muchas categorías acá, pero creo que después de la Fórmula 1 todo lo demás pasa a ser un poco broma. Uno se divierte lo mismo y lo mismo, pero la Fórmula 1 es muy complicada, es un laberinto que es muy difícil. Yo me considero afortunado de haber podido subir, o sea que es complicado el tema. Formar parte de la elite mundial de los mejores pilotos del mundo es un privilegio, qué cosa linda. Ricardo, otra carrera que hay que resaltar es el Gran Premio de Sudáfrica. Vos venías hasta ahí segundo, tercero en la lluvia, venías pero remachado con el Brabham. Lamentablemente esa suerte que tenemos los sudamericanos, latinoamericanos, empezó a secarse la pista. O sea, se empezó a secar la pista y bueno, entramos a boxe y en esa época cambiar las gomas no era lo mismo que ahora, era un lío, ¿viste?, de autos y todo, bueno, perdimos muchísimo tiempo y se frustró una buena actuación, terminé creo que octavo, no me acuerdo, o décimo, no sé, o 12º, no sé cómo terminé, pero de todos modos fue una excelente carrera. Gordon Murray, bueno, yo saben, Gordon Murray me dijo el día anterior, me dijo, esta la podés ganar vos, ¿eh? Me lo dijo Gordon, que era un tipo muy inteligente y muy so. Qué grande. Y uno no cree, porque no cree que se lo han dicho por quedar bien, pero no, ellos saben, ¿viste?, que lo que le ponen a uno, lo que no le ponen. Qué increíble, qué increíble. ¿Y cuándo pensás, Ricardo querido, y te sacamos 10 minutitos más y te liberamos? ¿Cuándo pensás que, hay un montón de preguntas acá que están cayendo para vos, que se te empieza a alejar, o sea, no por condiciones tuyas o por vos, pero el tren empieza a pasar? Cuando quizás de la Argentina no le retribuyeron nada a Bernie Ecclestone en auspicios, en algo de eso, ¿empezás a notar que se te escapa la Fórmula 1? El tema es el siguiente, en ese momento había, como en todo deporte hay negocios y hay política, y lo hay en el fútbol, lo hay en cualquier deporte profesional. En ese momento Argentina había tomado más rumbo con Balestre por el tema de separar la Fórmula 1 y había un enfrentamiento grande con Ecclestone y bueno, uno está en el medio, esa es la realidad. Entonces bueno, la cosa se empezó a complicar y a Ecclestone le hubiera gustado que yo hubiera tenido todo el apoyo institucional, político, también de auspiciante, pero no se dio así, bueno, ya está. O sea, la Argentina tiene su... A veces cometemos errores y perjudicamos a mucha gente, porque, por ejemplo, Ecclestone, cuando yo decidí no correr y que me dijo que si quería correr en Estados Unidos, me dijo, yo nunca más voy a tener un piloto de argentino y la Argentina no va a tener Grand Prix por lo menos por 15 años. Y después de vos. Y la verdad que sí, porque volvió el Gran Prix de la Argentina a los 14 años recién, o sea,
Hay veces que hay que tener cuidado con las decisiones que se toman a nivel institucional y todo con, con el mundo, con gente que es poderosa y con gente que maneja otra, que tiene otro panorama de cómo tienen que ser las cosas. Claro que sí, claro que sí. Y en Estados Unidos tenías grandes oportunidades. Ya vamos a ir a ese paso. ¿Cómo era, Ricardo querido, el viejo leñador? ¿Era un tipo macanudo que en tierra era un tipo austero? ¿Cómo era como persona? Es, Kenner era una persona que realmente me hubiera gustado con mucho tiempo con él, Qué lindo. porque normalmente uno está con un ingeniero y le dice sí, qué es lo que tengo que hacer, uno indica todo, pero Kenner era una persona que es sumamente didáctica, o sea, te enseñaba todo, te decía, por ejemplo, mira, Ricardo, acá el alerón pone un grado menos porque tal piloto en este circuito hacía eso. ¿Entendés? Y Jackie Stewart acá se fijaba en este detalle. Entonces te contaba todo. O sea, te daba el manual, que es muy difícil. O sea, que creo que era un equipo en ese momento ideal para cualquier piloto de cualquier lado para poder aprender, porque lo que vos podías aprender por sí solo en otro equipo, viste, él te lo enseñaba en 2 meses. Increíble. ¿Pensás, Ricardo querido, que algún joven hoy en día puede llegar por lo menos a igualar lo que hiciste vos de irte con nada, una valija y a base de talento y sacrificio llegar a la Fórmula 1? Y la Fórmula 1 ha cambiado mucho. En aquella época eh, hay dos Fórmula 1 distintas. ¿Viste? O sea, ahora lo que me asombra a mí es toda la tecnología que tienen. Tienen 45 botones en el volante, los autos no trepidan, hace tiempo. O sea, en la época nuestra era un poco complicado el tema del riesgo que se corría. El promedio de muerte en la Fórmula 1 en esa época era de uno por año, o sea que era alto. Y había muchos accidentes fatales, o sea que gracias al profesionalismo y al dinero se pudo mejorar los circuitos, mejorar los autos, mejorar todo, y bueno, ahora tenemos un nivel de seguridad que realmente es asombroso. Hay helicópteros que pueden operar a una persona en vuelo, o sea, tienen de todo, o sea, para mí es una maravilla. Los pilotos tienen los simuladores ahora, practican en los simuladores. Nosotros, si no había buenos auspiciantes, no podíamos probar, porque no podíamos gastar motores ni gastar gomas. O sea que todo era muy complicado, era distinto. Pero yo creo que sí, un piloto argentino, nosotros tenemos muchos pilotos. Bueno, yo no voy a la carrera, pero sigo un poco. Y hay pilotos que son realmente muy buenos. Lo que pasa es que nuestro automovilismo es totalmente distinto. Y, y tendrían que ir allá y tener un proceso de adaptación, que es lo que más cuesta, porque hablábamos del primer año. Ahora, si un piloto sale de acá joven y clasifica ya, empieza a clasificar en Europa, yo creo que se le facilita mucho el camino. Hay muchos chicos de kart que andan muy bien, eh, que si ellos empiezan ahora, los equipos grandes, como tienen presupuesto, tienen sus escuelas también. O sea que están en la búsqueda de talento. O sea que es más, en ese aspecto hay un camino que se tiene que abrir para los chicos argentinos, no solamente pensar en los grandes patrocinadores para llegar, porque es imposible llegar derecho, pero estar ahí en el ruido, mostrarse desde edad joven, digamos 14, 15, 16 años, 17 años, cada vez son más jóvenes los pilotos. Tal cual. En la época nuestra había que ser un hombre primero para después eh, pensar en correr en Fórmula 1. Actualmente hay gente que tiene, bueno, Verstappen empezó con 17 años, Tal cual. o sea que es algo increíble. Pero claro, ahora el profesionalismo ha hecho que un piloto tenga a su alrededor muchos paragolpes, o sea,
tiene su manager, tiene la gente que lo cuida, tiene esto. En la época mía, nosotros somos nuestros contadores, teníamos que manejar el auto. Y una vez estábamos para largar una carrera y apareció este haciéndonos firmar un papel por una situación de estas que había. Entonces yo le dije, lo único que falta que tengamos, que me dicen que no tienen lapicera, ahora tendrían que llevar lapicera en el Qué lindo. Qué hermoso que era. Ricardo, querido, vamos a ir a una de las preguntas de los peques acá, a elegir algunas y ya lo liberamos. Primera pregunta, ¿es cierto que tuvo contacto, había interés en usted por parte de adquirir sus dotes de piloto por la parte del equipo Ensing de Fórmula 1? Sí, el Eccleston me dijo que corriera con él sin ningún costo, sin nada. Y eso me lo dijo, sí, es verdad. Qué increíble, qué hermoso tenerte acá, Ricardo, querido. Cuando estabas allá, vas en el año 77 a Europa, en el año 78 se pierde un gran talento de Fórmula 1, Ronnie Peterson. ¿Cómo hace un piloto, Ricardo, para decir puta, con perdón la palabra, esto no me va a pasar, voy a seguir adelante? ¿Hay algún bloqueo? ¿Uno tiene miedo? ¿Especula que le puede pasar lo mismo o no? Y en esa época ocurrían esas cosas. Era muy riesgoso todo. O sea que uno está permanentemente pensando en eso. Lógicamente, desde el momento que uno larga una carrera, eso ya no lo piensa más. Una hora antes, en esa época estábamos en otro mundo. Actualmente yo veo que los pilotos 15 minutos antes están hablando, todo. O sea que antes había mucha presión, mucha complicación de los autos. En la década del 60, principios del 70, se prendían fuego, porque los tanques de nafta no tenían una goma dentro que impedía que el líquido se derramara. Después cambió el reglamento, solucionaron eso, pero nosotros en la época nuestra, 70, década del 80, íbamos sentados en el tren delantero y los autos adelante eran una lata de cerveza. Entonces cualquier accidente, las piernas. Ese problema lo tuvo Ponier Nürburgring, lo tuvo Peterson. Claro. Y cualquiera que ha hecho tenía problemas. O sea, era complicado. En esa época era bastante difícil y lo que le pasó a Peterson fue un gran impacto por el piloto más veloz que había. Él corría para BMW, así que yo en algunas pruebas estuve con él. ¡Qué increíble! No sé, pero el tipo más rápido que yo he visto, él y Keke Rosberg. O sea que, ¡qué fantástico! ¡Qué cosa hermosa! Últimas 3 preguntas. Ricardo, querido, ¿cruzó o tuvo alguna palabra con Enzo Ferrari? ¿Lo ha visto en vida en alguna oportunidad? No, porque yo estuve en equipos ingleses y nunca tuve oportunidad. Ferrari en esa época que yo estuve allá no iba a las carreras, o sea, estaba nada más que en Maranello. Un hombre que era extremadamente respetado. Eccleston, cuando tenía que hablar con Ferrari, él tomaba el avión y iba a verlo él a Ferrari. O sea, no me consta, pero yo he ido con él a Italia. Ferrari eran palabras mayores. Aparte, los ingleses aprendieron mucho de Ferrari, sobre todo a presionar a los pilotos. ¡Qué grande! ¡Qué lindo! Querido Ricardo, ¿cómo, si recordás el momento exacto donde estabas, siempre un alumno acá pregunta, ¿qué pasó cuando murió Ayrton? Acá te preguntan, ¿qué estabas haciendo o dónde estabas cuando se mató Gilles? Si recordás el momento ese. Sí, yo estaba en Brasil en ese momento. Lo sentí mucho, pero en la Fórmula 1 se sabía de que ese año iba a haber muchos accidentes, porque las gomas de clasificación duraban una vuelta. Entonces uno salía de boxes y tenía que calentar medianamente las gomas y tenía una sola vuelta para hacer el tiempo. O sea que
se hacía, no sé si el tiempo en esa vuelta ya la goma se deterioraba en la segunda vuelta. Normalmente las gomas de clasificación duraban entre 2 y 3 vueltas. Entonces, en ese momento había un problema interno entre Didier y Gilles y bueno, Gilles no iba a renovar con Ferrari, no tenía dónde ir, así que estaban muy presionados. Un piloto presionado es muy cosa. Y bueno, Qué increíble. fue una elección. O sea, Gilles se fue para la derecha y Jochen trató de ir para la derecha también para dejarle la izquierda libre. Y bueno, pero creo que uno sabe que la goma de clase levanto acá y en la próxima intento, pero cuando hay una sola chance nada más, era más complicado. Bien que podía haber, en el ambiente se sabía, porque se tomaban riesgos demasiado grandes. Qué increíble, Ricardo. No sabíamos lo de Ferrari y la renovación. Qué primicia, qué información que nos has dado. Ahora sí, la última. De todos los lugares que del mundo que puedes vivir, elegiste obviamente tu tierra, tu patria, Barrial. ¿Qué actividad presente ejerces, Ricardo? Sí. Hola, Ricardo, ¿me escucha? Bueno, yo estoy en un pueblo llamado Barrial, acá a 200 kilómetros de San Juan, a pie de la cordillera, a 1.100 metros. Se cortó. Se colgó. A ver, yo escucho algo. Ah, perfecto, perfecto. Estás en Barrial al pie de la cordillera. ¿Y es cierto que haces carreras de endurance, Ricardo? Sí, hace muchos años que estoy dedicado al tema del endurance, una carrera de larga distancia de caballos. Es un deporte que me apasiona, todavía lo sigo practicando y me dedico la mitad del día prácticamente a los caballos y a entrenar caballos. Ricardo, nos regalaste un pedazo de historia gigante, estos 40 minutos que nos diste a mí, a mis alumnos, a toda la gente que está escuchando en la radio. Muchas, pero muchas gracias. Formás parte del automovilismo grande y nos regalaste tu talento y tu dedicación. Gracias, Ricardo, de verdad. Bueno, muchas gracias, Marcia, ha sido un placer. Un saludo a todos y bueno, espero ver si había algún joven que lo pude ayudar en algo con esto. Me sentiría muy, muy honrado y muy halagado. Muchas gracias. A vos, de verdad, Ricardo. Gracias y ya te vamos a molestar nuevamente. Gracias de verdad, Ricardo. Chau, chau. Chao. Un placer.